¿Qué tal, amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues nada, nosotros a lo nuestro con los grupos 5 y terminando ya pues los distintos modelos que tiene esta marca, la marca Sideways. Y hoy le toca pues a Lancia Beta Monte Carlo, con una decoración espectacular, muy nipona, pero muy bonita al mismo tiempo. Y bueno, nos metemos en faena, chicos, así que después de haber visto la presentación del coche y las dimensiones, medidas, peso y demás, nos metemos, como siempre, en la carrocería. Vamos a ello. Pues en la carrocería hemos hecho lo mismo que con todo, exactamente igual. Tengo que decir que esta carrocería y este chasis venían derechos. No ha habido que hacerle nada, lo único soltar, como en todos los tetones, los 4 puntos de anclaje que tenía aquí delante 2 y aquí, y echar una gota de B7000 tanto en el tetón delantero, ¿vale? Con el soporte que trae aquí, que es independiente a la bandeja de pilotos, tiene aquí un pequeño soportillo, ¿vale? Una decoración. Y en la parte de atrás, porque este viene corrido entero, en la parte de atrás al tetón trasero. Y conseguimos, pues, ya está, esa pequeña, ¿vale? Esa pequeña torsión, esa pequeña flexibilidad que hace que el coche paso por curva sea un poquito mejor, sobre todo en los cambios de dirección. Aquí atrás no ha habido que tocar nada, parece que está todo perfecto, todo encolado, todo en su sitio, y solo hemos hecho eso. Ya habéis visto el peso que arroja y una decoración muy bonita, por cierto. Vale, pues nos metemos en la mecánica. Para no entretenernos mucho, pues lo primero, antes de nada, quiero decir que los cables en la guía los tengo cruzados. El motivo es porque hemos cambiado la dirección de la pista de velocidad y claro, yo quería seguir haciendo las pruebas en el mismo sentido de la pista, no quería cambiarlo. Y una vez que se ha cambiado este año, que hemos empezado el 2025 con el cambio de dirección, ¿vale? En el otro sentido, pues me veo obligado a cruzar los cables y luego ponerlos en su sitio, ¿vale? Pero es solamente para la prueba, así que os lo comento porque ahora mismo los vais a haber cruzado y diréis, bueno, ¿por qué están cruzados, no? Pero es por eso, porque le hemos cambiado el sentido a la pista de velocidad, pero lo suyo es ponerlo de otra forma. De todas formas os digo una cosa, no está de más, porque fijaros cómo funciona la guía. La guía funciona de una forma brutal, ¿eh? Así que no es mala opción, fijaros que bien trabaja, no es mala opción el tener los cables verticales, y sobre todo si hay espacio, porque la carrocería tiene espacio de sobra, así que no es mala opción dejarlo, por supuesto, cambiando aquí la polaridad, evidentemente, cambiando aquí en el motor la polaridad para que el coche vaya en la dirección correcta, pero si cambiáis la polaridad y mantenéis los cables cruzados, fijaros que no es mala idea, no es mala idea, así que yo creo que lo usaré más de uno, y probaré, porque tener los cables ahí arriba da también ese plus a que la guía se mueva más libre y además el cable sufra menos, así que ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, pues dicho esto, seguimos. Hemos cambiado los cables, hemos puesto cables de alta calidad, de flexibilidad. Hemos cambiado las trencillas, 1636 de Scale Auto, como todos los coches. Es la única que uso en velocidad prácticamente. ¿Qué más? Hemos estabilizado el eje delantero en altura. Hemos puesto separadores de 1,5 milímetros porque le caen muy bien al coche. 1,5 milímetros a cada lado. O sea, hemos abierto el eje delantero 3 milímetros de ancho. Le hemos puesto a la altura mínima para que toque la pista por los pelos. Ya sabéis, cuanto menos toque mejor, pero tiene que tocar algo según reglamento. Y hemos dejado esta basculación en el eje delantero, ¿vale? Esta elevación hemos dejado ahí para que podáis ver unos cuantos milímetros, unos 5 milímetros aproximadamente. Hemos dejado 4 o 5 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pasamos a la bancada. La bancada sí ha habido que lijarla, ¿vale? Ha habido que desmontarla y lijarla. Hemos tenido que sacarla y hemos tenido que dar un repaso, pues como ya sabéis, a todos los modelos, casi todos los modelos, porque a alguno que otro no le ha hecho falta, pero sí ha habido que lijar la bancada por este lado porque aquí rozaba, ¿vale? Y ya hemos aprovechado y la hemos lijado entera. Hemos quitado todas las rebabas de la bancada y todas las rebabas del chasis donde se mete la bancada, ¿vale? Hemos dejado los 2 puntos laterales libres, hemos quitado los 2 tornillos laterales
y porque ya sabéis que lleva 5 y hemos dejado los dos traseros y el delantero apretados al máximo y liberando un cuarto de vuelta nada más. No hace falta liberar más porque el propio chasis y el propio, ¿vale?, la propia bancada al soltar los laterales ya veis que, ¿vale?, flexa muy bien. Así que no hace falta dejarla suelta. Menos ruidos y más precisión en la transición. Bien, en la bancada, bueno, pues nos metemos en el eje trasero. Bueno, el motor, el mismo de siempre, el Flash 6, ¿vale?, del Lotti. El piñón ha habido que sacarlo un poco, en esta unidad también hemos tenido que sacarlo. La corona venía bien, la corona de nylon de Slotty venía bien, no venía rota como en el anterior, así que perfecto. No engranaba bien y ahí me lleva al siguiente paso. No engranaba bien, hacía mucho ruido el engranaje y me lleva al siguiente paso. No sé por qué motivo en este coche el offset, el 00, que es con el que vienen todos montados, pues estaba altísimo, pero muy alto. No sé si es por el chasis o por, no sé, por el diseño, no sé, pero venía altísimo. Y entonces en este he optado por poner el offset 0,5, o sea, la pieza que viene aparte, vienen dos piezas, 0,5 y 1, y la que viene montada es de 0,0, como ya sabéis. Pues he montado la 0,5 y ha desaparecido el ruido por completo. No se oye nada, suave, suave la transmisión. Y la altura ya está dentro de lo normal, está más de 1 milímetro, pero bueno, ya está dentro de lo normal. Es que antes estaba altísima, ya os digo, no sé si es por el diseño del chasis, me imagino que sí, no sé, pero que quedaba muy alta, mucho más que en los demás modelos. Entonces aquí hemos optado por el 0,5, ¿vale? Delante tenemos neumáticos 0 grip y detrás hemos montado los AS25, que es los que nos están yendo bien hasta la fecha, ¿vale?, con las demás unidades. Y bueno, aparte de llevar el eje delantero, le hemos ganado a la anchura 3 milímetros debido a los separadores, pues el eje trasero lo hemos llevado al máximo que permitía, ¿vale?, la carrocería, y lo hemos dejado a ras. Y entonces todo eso es lo que le hemos hecho a este Lancia Beta Monte Carlo. Os muestro cómo ha quedado la anchura del eje trasero, ¿vale?, para que lo veáis cómo ha quedado. A ver que se centre ahora, ¿vale? Y fijaros dónde he llevado, ¿vale?, la llanta con la rueda, o sea, la rueda completa, ¿vale? Y aquí delante, para que veáis cómo queda, ¿vale?, que está justo en el límite. También el eje delantero. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir que el coche sea más estable en el paso por curva, porque tiene mejor apoyo. Si aumentamos la anchura de ejes todo lo posible, todo lo que nos permite la carrocería, el coche será más estable en el paso por curva. Si es más estrecho, pues habrá que ir con mucho cuidado y nos puede hacer extraños. Todo eso es cuestión de gusto, ya sabéis, porque lo que me va a mí bien no quiere decir que le vaya bien a los demás. Entonces, por mi forma de pilotar, pues yo prefiero tener ese plus, aunque a lo mejor mi vuelta no sea la más rápida, pero sí más constante, y sobre todo que el coche sea seguro, que puedas estar en una carrera y no tengas que estar en constante tensión, que ya bastante tensión hay en una carrera, porque además le tengamos que sumar la de que el coche sea nervioso. Entonces esto hace que el coche sea un poco más lineal, más tranquilo, ¿vale? Y bueno, chicos, esto es todo lo que le hemos hecho a este Lancia Beta Monte Carlo, que no es poco, ¿vale? Así que os voy a dejar con él en la pista de velocidad para que veáis cómo da sus 3-4 vueltas y para que veáis los tiempos que marca. Así que, y nada, lo dicho, que seáis buenos y nos vemos en el próximo vídeo con un coche que ya sí es una sorpresa, ¿vale? Para algunos. Para mí, desde luego, es una sorpresa y tenía muchas ganas de probarlo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos! Time to fly.
Spirit Coric C65.